Todos hemos confiado en alguien sin pensarlo. A veces, esa confianza se siente natural, pero hay personas que usan eso en tu contra. Y hoy vas a entender cómo Ted Bundy convirtió la confianza en su arma más peligrosa. La historia oficial dice que era un asesino inteligente, manipulador, imposible de detectar. Pero hay algo que nunca se explicó del todo, algo que estaba frente a todos, y nadie quiso ver. Y cuando lo entiendas, no solo cambia lo que creías sobre Bundy, también cambia cómo miras a las personas que parecen más confiables. Porque hay una frase que aparece una y otra vez en este caso, parecía completamente normal. Estados Unidos, década de los 70. Universidades llenas, calles tranquilas, un país que todavía creía en la seguridad cotidiana. En ese entorno aparece un hombre, bien vestido, educado, sonrisa fácil, el tipo de persona que no genera ninguna alerta. Ted Bundy no parecía alguien peligroso, parecía alguien como cualquier otro. Estudiaba derecho, hablaba con seguridad, podía sostener una conversación sin esfuerzo. Y eso es lo que más desconcierta, porque mientras su vida pública avanzaba, algo completamente distinto estaba ocurriendo en paralelo. Personas comenzaban a desaparecer, sin ruido, sin señales claras, sin conexión aparente. Pero para entender lo que realmente pasó, hay que ir mucho más atrás. Antes de convertirse en un nombre conocido, antes de las noticias, antes del miedo, Ted Bundy era un niño. Y aquí empieza algo clave. Creció creyendo que su madre era su hermana, y que sus abuelos eran sus padres. Imagina eso por un segundo. Tu identidad construida sobre una mentira desde el inicio. Ese tipo de fractura no siempre se nota desde fuera, pero por dentro cambia cómo entiendes el mundo. Bundy creció sintiéndose diferente, no necesariamente rechazado, pero sí desconectado. Había algo que no encajaba. En la escuela no destacaba por problemas, no era el típico perfil que genera alertas. De hecho, era más bien invisible, pero en su mundo interno se estaba formando otra narrativa, una donde él no era insignificante, una donde tenía control. Aquí aparece algo que más tarde será crucial: la obsesión con la imagen. ¿Cómo lo ven? ¿Qué proyecta? ¿Qué creen de él? Porque para Bundy no bastaba con ser alguien, tenía que ser alguien creíble. Y lo inquietante es esto: nadie a su alrededor veía una señal clara de peligro. No había una alarma evidente. No había un momento que dijera, aquí empezó todo. Y eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no era lo que hacía visible, sino lo que sabía ocultar? Entre 1974 y 1978, decenas de personas desaparecieron, sin conexión aparente. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que muchas de esas desapariciones tenían algo en común, algo tan simple que parecía irrelevante: la confianza. Ted Bundy no atacaba desde la oscuridad, no se escondía en callejones, se acercaba, hablaba, pedía ayuda, a veces fingía estar herido. Un brazo en yeso, una voz amable: ¿me ayudas a cargar esto? Y eso es lo que rompe todas las expectativas, porque tú no estás preparado para desconfiar de alguien así, no en plena luz del día, no frente a otras personas. Ese contraste es lo que lo hacía tan efectivo: imagen pública, estudiante, educado, realidad privada, alguien que ya había aprendido cómo manipular percepciones. Y aquí entra la psicología. Bundy no se veía a sí mismo como alguien caótico, se veía como alguien que tenía control, como alguien superior. No actuaba por impulso, actuaba con una lógica interna, una lógica donde las personas no eran individuos, sino oportunidades. Y esto es lo que más me perturbó cuando investigué este caso. No es solo lo que hizo, es lo fácil que le resultaba hacerlo sin levantar sospechas, porque nadie sospecha del tipo que sonríe. Y eso abre otra pregunta incómoda. Si el peligro no se ve peligroso, ¿cómo lo identificas? Y aquí es donde la historia cambia por completo. Ted Bundy no era un marginado, no era alguien aislado, tenía relaciones, tenía amistades, incluso tenía una pareja que confiaba en él. Y esto es clave, porque mientras una parte de su vida parecía estable, la otra seguía avanzando en silencio. ¿Qué tan bien conoces realmente a alguien cercano? Había noches normales, conversaciones normales, momentos cotidianos, y al mismo tiempo, desapariciones. Esa coexistencia es lo que hace este caso tan difícil de procesar. No hay una transición clara, no hay un cambio visible. Es la misma persona en dos realidades distintas. Y hay un detalle que parece sacado de ficción: algunas personas reportaron haber hablado con él el mismo día en que alguien desapareció. No puedo creer que esto sea real, porque eso significa que podía moverse entre dos mundos sin que uno contaminara al otro. Eso requiere algo más que frialdad, requiere una capacidad extrema de separación mental, de justificar, de compartimentar. Para él no era una contradicción, era simplemente su forma de existir. Y lo inquietante no era eso, era lo que estaba pasando al mismo tiempo. La policía ya tenía pistas, pero ninguna lo apuntaba directamente, porque no encajaba, no parecía el tipo de persona que estaban buscando. Y ahí es donde todo empieza a tensarse. Quédate, porque lo que sigue es la parte que más incomoda de esta historia. Hay un detalle que todos ignoraron.
Y ese detalle lo explica todo. La confianza no solo le permitió actuar, también retrasó que lo detuvieran. Cuando finalmente fue identificado, algo sorprendente ocurrió. Muchas personas no lo creyeron. Él no podría hacer eso, lo conozco. Es imposible. Ese rechazo inicial es clave, porque muestra algo profundo. La imagen que construyes puede protegerte más que la verdad. Pero esa protección no dura para siempre. Errores pequeños empiezan a acumularse, detalles que ya no encajan, y eventualmente la estructura se rompe. Ted Bundy es arrestado, pero incluso ahí sigue manipulando. Se representa a sí mismo. Habla con seguridad, convierte el juicio en espectáculo, como si todavía tuviera control, como si la narrativa aún fuera suya. Y durante un tiempo lo fue. Pero hay algo que ni siquiera él pudo controlar. La realidad siempre alcanza. Todo converge aquí. La imagen, la verdad, la percepción se cruzan. Ya no hay separación. Ya no hay control total. Las máscaras caen lento, pero definitivo. Las pruebas aumentan. Las historias coinciden. Los patrones aparecen. Ya no es una sospecha. Es una estructura, una realidad. Y en ese punto, hay una decisión: negar, aceptar, manipular. Bundy elige, sigue hablando, sigue justificando, pero algo cambia. El control ya no es suyo. Las piezas encajan, demasiado bien, demasiado tarde. Y aquí está el punto clave. No fue un error grande, fueron muchos pequeños. No fue un descuido, fue una acumulación. Y eso lo cambia todo, porque demuestra algo inquietante. No cayó por una falla, cayó porque ya no podía sostener la historia. Al inicio dijimos algo, parecía completamente normal, y esa frase cambia cuando la miras desde otro ángulo, porque no era una ilusión, no era un disfraz mal hecho. Era precisamente eso lo que lo hacía funcionar. Ted Bundy no era peligroso a pesar de parecer normal, era peligroso porque parecía normal. Esa normalidad no era una coincidencia, era parte del mecanismo, parte de cómo operaba, y eso reconfigura toda la historia. No se trata solo de un individuo, se trata de cómo percibimos a los demás, de las señales que ignoramos, de las suposiciones que hacemos. Porque si alguien encaja demasiado bien, ¿realmente lo estamos viendo, o solo estamos viendo lo que esperamos? Lo más inquietante de esta historia no es lo que hizo. Es lo fácil que fue confiar. Es esa sensación de seguridad automática que todos hemos tenido alguna vez, porque nadie vive desconfiando todo el tiempo. Sería imposible. Pero eso deja una grieta, una pequeña apertura, donde alguien puede entrar sin hacer ruido. Y quizá la pregunta no es cómo evitarlo completamente, sino reconocer esto. ¿Cuántas veces has confiado sin realmente mirar? Si esta historia te dejó pensando, me interesa saber algo. ¿Cómo describirías a alguien que parece confiable, pero no lo es? Escríbelo en los comentarios, pero que sean más de 3 palabras. Y si este tipo de historias te hacen cuestionar lo que creías seguro, probablemente aquí vas a encontrar más de lo que buscas.